Hola, muy buenas tardes, comunidad VJ. La verdad es que estoy muy contento en esta tarde porque tenemos una invitada de lujo y está con nosotros en esta ocasión nuestra amiga, la doctora Lorena Pérez Romo. Ella es candidata a- al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Limi, y muchas gracias también a el auditorio de la comunidad VJ, Radio VJ. Muchas gracias por recibirnos y vamos a platicar aquí un ratito con Limi acerca de pues todo lo que tiene que ver con la materia de justicia y este proceso de elección. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Esperamos que te sienta en confianza, que se sienta a gusto. Y pues para que la comunidad VJ pueda conocerla, me gustaría que por favor pudiera platicarnos quién es Lorena Pérez, cómo fueron sus inicios profesionales. Sí, mira, Limi, yo soy ahora sí que una mujer orgullosamente mexicana, tamaulipeca, feminista y persona juzgadora. Y pues básicamente lo que te puedo comentar es que desde niña yo le comenté a mi mamá que quería pues estudiar derecho y mi mamá me dijo, no, pues es que ¿cómo vas a estudiar derecho si nadie de la familia pues es abogado ni sabemos en qué consiste todo este sistema? Pero bueno, como soy muy perseverante, empecé con la carrera de derecho y posteriormente en el Poder Judicial. Primeramente en el Estado y después transité al Poder Judicial Federal. Wow, pues la verdad es que siempre crecemos con sueños. Me imagino que ese sueño de ser abogada, una vez que se convirtió en abogada, se convirtió en ser, el sueño se convirtió en ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal del país. Y pues quisiera que nos platicara cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, en el sistema constitucional mexicano. Sí, pues como tú lo sabes, Limi, y se lo comentamos a las y los jóvenes que nos ven en este momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país y se encarga de analizar todo lo que tiene que ver con la aplicación correcta de las leyes, la constitucionalidad de las mismas y, por supuesto, la protección de los derechos de las personas, sobre todo en el tema de actos arbitrarios de las autoridades. La Suprema Corte, para mí, debe ser en este momento un catalizador de los derechos fundamentales, dejar la inacción del pasado y pues ahora conformar con este proceso de elección una corte renovada, una corte innovadora. Y en ese sentido de garante de los derechos fundamentales, ¿cómo la Suprema Corte asegura que este impacto sea positivo en la vida cotidiana de los ciudadanos? Pues mira, primero que nada, y es algo de las líneas que yo propongo, que eh, transitemos a una justicia ágil. Como lo decía Séneca hace muchos años, no hay nada más parecido a la injusticia que una justicia tardía. Tenemos actualmente estadísticas, por ejemplo, el secretario ejecutivo que nos dice que únicamente el 5% de las mujeres en el caso de violencia lo denuncian. Y el 90-95% que no denuncian es porque la violencia o no fue tan grave, es decir, nada más te empujé, nada más te cacheteé y ya se me quitó, o simple y sencillamente porque cuando van a denunciar no encuentran una autoridad que los escuche, que los acoja. Por eso me parece que desde la Corte podemos hacer cambios estructurales. Las verdaderas y profundas transformaciones se logran cuando personas con valor se atreven a construirlas. Y yo quiero seguir construyendo. Por ejemplo, desde la Corte, una figura que ya se utiliza en la Suprema Corte de Colombia, que tenemos el estado de cosas, yo lo llamaría en México el estado de una realidad social. ¿Qué quiere decir con esto, Lili? Que cuando hay un problema social que está de alguna manera rompiendo esta estructura jurisdiccional en la sociedad mexicana, con la facultad de atracción de la Corte y que ahora vamos a funcionar en pleno, 9 ministras y ministros, de los cuales yo pretendo ser una de ellas y espero que así sea, con el apoyo, por supuesto, de la gente, establecer un precedente obligatorio y vinculante para todo el país y que resuelva de manera contundente esta problemática social. Una preocupación que surge a raíz de la reforma judicial es que el Poder Judicial de la Federación pierda su autonomía. ¿Cómo puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación asegurar
su independencia sin aislarse del pueblo al que sirve? Pues mira, primero que nada quiero decirte, Limi, que independencia no es indiferencia. Y por eso siempre estamos al servicio de la gente. De hecho, mi propósito de vida es y será servir para hacer justicia y es lo que estoy tratando de comunicar. Me parece que estas plataformas son sumamente importantes porque nos permiten a gente como yo, que nos hemos dedicado a este tema tan honorable y tan trascendente de impartir justicia, en mi caso por 26 años, que lo que hagamos lo hagamos desde la realidad. Por eso yo estoy proponiendo una corte que vaya a las comunidades y que en las comunidades escuche a la gente, que las personas conozcan a sus ministros y a sus ministras. Pero lo más importante, Limi, es que los ministros y las ministras los conozcamos a ellos y sus necesidades diferenciadas. Porque la corte funciona y hace justicia cuando juzga desde la realidad y desde la experiencia. La escucho y eso para mí es algo sorprendente porque realmente la figura de los ministros de la Corte, pues es algo que creo que en primer lugar los ciudadanos desconocen y aquellos que pues nos dedicamos al derecho lo vemos muy lejano, algo inaccesible. Y pensar que estas personas con perfiles pues, muy profesionales y con mucha trayectoria, muchos de ellos, y qué es lo que esperamos que suceda en estas elecciones, que nosotros como ciudadanos podamos elegir a los mejores. Me sorprende el pensar que un ministro de la Corte se va a acercar a la comunidad y puede escuchar y puede atender, este, no resolver porque no va a ser, no es su competencia, pero sí ser un canal para poder ayudar a la sociedad. Creo que para mí eso es algo que me encantaría que sucediera. Yo creo que es lo que todos quisiéramos que pudiera ser posible. Bien por esa propuesta, muchas felicidades. Doctora, fíjese que no es un secreto. Sí. Creo que en México pues hay una alta percepción de corrupción. Recientemente, Transparencia Internacional, publicando sus resultados, pues, los colocaba de un lugar 126 en un 140. Esto quiere decir que la percepción aumentó. ¿Cómo, cómo la Corte asumirá esta responsabilidad de poder combatir la corrupción Ujú. y además de eso, prevenirla? Claro. Mira, yo planteé una corte, como te lo dije, renovada, una corte ciudadana y que rinda cuentas. Desde la máxima casa de la justicia no podemos permitir ninguna corrupción. Hay una cero tolerancia a la corrupción. Y esto es muy importante y depende también de que seamos elegidas las personas con los perfiles correctos. A lo mejor con las mayores credenciales intelectuales y académicas, pero también con una experiencia y sensibilidad para juzgar. Pero lo más importante, Limi, y es lo que estamos haciendo el día de hoy, que nos conozcan y que conozcan nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestro background intachable e impecable, porque de eso se trata, de que las personas elegidas podamos realizar un trabajo con honestidad, pero sobre todo con integridad. Por eso debe permear desde la primera casa o máxima casa de la justicia la cero tolerancia a la corrupción y, por supuesto, también en los tribunales y juzgados, tanto federales como estatales. Pero lo más importante también, si tú buscas el término corrupción, en el diccionario te dice que es un mal manejo del poder. Actualmente, el Poder Judicial de la Federación tiene una unidad de investigación para las personas juzgadoras. Siempre ha existido. Mi pregunta es, y me parece que esto va a ser muy importante cuando lleguemos como ministra en una corte colaborativa, por ejemplo, con el órgano de administración, el Tribunal de Disciplina, analizar todos estos asuntos. Porque podría ser muy fácil una denuncia a un juez que si no es investigada, nos dejen una incertidumbre jurídica tanto al juez como a la sociedad. Entonces, la dilación o la mala investigación de estos asuntos conlleva también un tema de corrupción. Y por supuesto que en esta corte que rinde cuentas,
para mí debemos de transparentar todas estas investigaciones, investigarlas bien, que gente que realmente sepa investigar esté ahí, pero lo más importante, Lini, darle un resultado a la sociedad de qué está pasando con una persona juzgada, porque si no, no hay justicia. Claro. Postularse para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es una enorme responsabilidad. Sí, claro. Eh, ¿Qué visión tiene Lorena Pérez Romo sobre el rol que debe de jugar una ministra en el contexto actual en el que vivimos? Mira, como magistrada yo siempre he pensado que tenemos que realizar cambios estructurales. Estas transformaciones profundas son precisamente por gente que tenemos el valor y los valores para hacerlas. Yo quiero seguir construyendo esta transformación profunda desde la Suprema Corte y ser una ministra proactiva y establecer una corte que sea propositiva, una corte donde también impulse, por ejemplo, la Defensoría Nacional para mujeres autónomas, para comunidades indígenas, que llegue a todos los rincones del país. Esto ya lo hemos venido haciendo también desde mis redes sociales, que ojalá puedan publicitar para que la gente los conozca. Tenemos, por ejemplo, un ancla en estas redes que es precisamente interpretar de una manera sencilla y ágil las tesis y jurisprudencias, así como los precedentes de la Suprema Corte y de los tribunales. ¿Y esto para qué lo hemos hecho desde hace varios años en mi cuenta y en mis redes? Pues para que la gente conozca sus derechos, Lili. Y ahí no solo quedarnos en eso, sino que al conocer los derechos, la gente puede exigirlos. También en esta corte propositiva con ministras proactivas, que dejemos esta inacción del pasado, pues estoy planteando que con una reconfiguración de las cargas que existen en los tribunales administrativos, podamos impulsar la creación de tribunales especializados en el medio ambiente. Porque México es un país muy fuerte y muy rico en recursos, tanto humanos como naturales. Así que no es posible que de repente una de las grandes necesidades de la población mexicana sea la falta de agua o de algún recurso natural. Nuestra comunidad aquí en la Universidad Benito Juárez, pues es una comunidad que tiene la oportunidad este 1 de junio de salir y emitir su voto. ¿Por qué un ciudadano debería de votar por Lorena? Un ciudadano debería de votar por Lorena Josefina Pérez Romo por lo que represento. Yo represento una trayectoria impecable, una vida dedicada a capacitarme en todos los temas de justicia, pero sobre todo tengo aquellas aptitudes que solo puede adquirir una persona cuando está de un lado y del otro del escritorio. Conozco perfectamente cuáles son nuestras deficiencias, pero también nuestras áreas de mejora oportuna. Y eso es lo que quiero hacer, continuar mejorando el sistema judicial y con esta reforma que lo cambia todo, cambia la legitimación, cambia la forma de construir justicia, pero cambia también el significado de la justicia. Yo lo que le pediría a la ciudadanía es que atiendan a nuestras trayectorias, atiendan a personas como yo, cuyo propósito de vida es y será servir para hacer justicia 24 horas contigo. Estábamos viendo las boletas, empiezan a circular Claro, videos, imágenes, información relativa. Entiendo que tenemos 6 boletas. exacto. A veces el este hecho hace pensar a las personas, híjole, es difícil ya salir a votar, porque ahora tenemos una lista Uh-huh. del lado izquierdo de mujeres, del lado Claro, derecho de varones, dependiendo del cargo, pues viene una lista larga. Entonces, entiendo que la, la boleta lila exacto, es la boleta en la que nosotros podemos votar por los ministros de la Corte y los nombres vendrán numerados. exacto. ¿Usted con qué número aparece entonces? Pues yo aparezco precisamente con el número de mi compromiso, 24 horas.
Es por esa razón que desea 24 horas contigo. Exacto, Ah, ok. porque nosotros entendemos que desde la judicatura el tema y el compromiso de impartir justicia es de 24 horas. Y lo sé muy bien porque pues yo fui juez del sistema penal acusatorio, donde tú sabes que de repente te hablan a las 3 de la mañana, hay una intervención de comunicaciones que tienes que sacar en máximo 6 y la sacas en 2. De hecho, siempre esa fue mi propuesta, que si iba a haber un cateo o alguna intervención, lo hiciéramos en el menor tiempo posible para que esto fuera lo más eficiente. Y tomando en cuenta eso y que en esta boleta lila, que es la primera boleta donde se señala a las ministras del lado izquierdo y a los ministros, pues ahí aparece mi nombre, Lorena Josefina Pérez Romo, y al lado el número 24. Yo fui postulada por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y de lo que se trata es que el día de la votación, el 1 de junio, la gente vote no por las más populares, sino por las personas cuyo prestigio los animen a ir a votar. Y pues en este caso que de ese lado izquierdo voten 24. Y mi compromiso en reciprocidad, 24 horas con ustedes. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Limi. Antes de irse, me gustaría que por favor nos pudiera compartir sus redes sociales, con independencia de que también las publiquemos en la comunidad, para que nuestros escuchas puedan conocerlas. Pues tenemos las redes sociales que son LRomo18 en X y van a aparecer también ahí en esta plataforma de X todas las redes correspondientes a LinkedIn, Facebook, Instagram, todo lo que tenemos actualmente en la página de YouTube, donde las personas pueden acceder y ver específicamente qué es lo que hacemos en el día a día y corroborar esta historia y esta trayectoria de la que hemos hablado. Un honor contar con usted en esta tarde aquí en Radio VJ, y a la comunidad les invitamos a que sean muy conscientes, que puedan buscar en las redes a la doctora, que puedan por ustedes mismos convencerse de que ella es una muy buena opción para que pueda formar parte de esta nueva corte. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias, comunidad VJ. Gracias por la escucha. Hasta pronto.